Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros somos el equipo número 3 del CETIS número 41 de la especialidad de soporte de turno matutino y vamos a hablar sobre la dilatación y la propagación del calor. Para poder entrar a lo que es el tema en sí de dilatación y propagación del calor, tenemos primero que tener en claro unos conceptos como son el calor, la temperatura y la energía interna. El calor es el intercambio de energías entre las partes de un cuerpo o entre varios cuerpos con diferentes temperaturas cada uno. El calor es energía en tránsito. Temperatura, bueno, la temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o qué tan frío se encuentra una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como referencia. Energía interna. La energía interna es la suma de la energía cinética y potencial de todas las moléculas que sustituyen a las... Ahora vamos a hablar acerca de la capacidad calorífica y el calor específico. Primero tomando en cuenta el primer concepto de capacidad calorífica. Este quiere decir que se define como la relación existente entre la cantidad de calor que se recibe y su correspondiente elevación de temperatura. Su fórmula es calor es igual a incremento de calor sobre incremento de temperatura. Hablemos sobre el calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Su fórmula es calor específico es igual a incremento de calor sobre masa por incremento de temperatura. Bueno, a continuación estaremos viendo las unidades para medir el calor, que en este caso son 4: caloría, kilocaloría, BTU y Joule. Estaremos hablando como principio sobre las calorías. La caloría es una cantidad de calor que, suministrándosela a una sustancia, esta permite ascenderla a 1 grado centígrado. La kilocaloría es una equivalencia de la caloría. Un kilocaloría es igual a 1000 calorías. Ok, la unidad de BTU. La unidad para medir el calor, llamada BTU, es la cantidad de calor que se le aplica a una libra de agua para que éste eleve su temperatura a 1 grado centígrado. La equivalencia de un BTU es igual a 252 calorías, pero también existe el Joule, que su equivalencia es un Joule equivale a 0.24 calorías. La medida de temperatura. Para medir una temperatura se necesita un termómetro. Y un termómetro es un instrumento de medición de temperatura que puede haber dos tipos de termómetros. Es el termómetro de mercurio y el termómetro digital. El de mercurio, pues nos damos cuenta cuando movemos el termómetro y vemos la línea del mercurio que nos indica la temperatura. Y el digital solamente hace un pitido y nos dice la temperatura en la cual estamos. Otro subtema de medidas de la temperatura es la dilatación. ¿Y qué es la dilatación? La dilatación es el aumento de longitud, volumen o alguna otra medición métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por algún medio. Ya puede ser por el calor o porque estamos en una olla haciendo calor y algún material se está expandiendo o está aumentando su longitud o volumen del objeto. Y otro subtema es el equilibrio térmico. Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equipan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Ok, entonces vamos a proceder a hablar de las escalas termométricas. ¿Qué son las escalas termométricas? Las escalas termométricas son la manera de medir la temperatura postuladas por algunos científicos.
tales como serían la escala de Kelvin, de Celsius y de Fahrenheit. Ahora vamos a explicar cómo pasar de escala a escala mediante una fórmula. Para pasar de Celsius a Fahrenheit vamos a utilizar la siguiente fórmula: grados Celsius por 1.8 más 32. Ahora, para poder pasar de Celsius a Fahrenheit vamos a utilizar la siguiente fórmula: grados Fahrenheit por 32 entre 1.8. Ahora, para poder pasar de Kelvin a Celsius, la siguiente fórmula que vamos a utilizar sería Kelvin menos 273.15. Y para pasar de Celsius a Kelvin, la fórmula es casi igual, solo se cambia un signo. ¿Por qué? Sería grados Celsius más 273.15. Ahora, para poder pasar de Fahrenheit a Kelvin, la fórmula es 5 entre 9, paréntesis, o sea, por grados Fahrenheit menos 32 más 273.15. Y para poder pasar de Kelvin a Fahrenheit, la fórmula sería 1.8 por Kelvin menos 273.15 más 32. Ok, una vez entendido todos los conceptos que hemos dicho, vamos a hablar sobre la dilatación de los cuerpos. Más que nada, la dilatación es cuando un cuerpo aumenta todas sus dimensiones, ya sea porque le incrementemos calor o por el frío. Normalmente cuando nosotros calentamos un objeto, el objeto aumenta, pero cuando lo enfriamos, el objeto disminuye sus dimensiones. Entonces, pero hay una cosa que es diferente, que es el agua y el hule. Ellos son literalmente lo contrario a esto. Cuando se le aplica calor, tienden a disminuir, y cuando aumentamos frío, a aumentar. Ok, ahora vamos a hablar sobre la dilatación de área. Cuando una superficie o un cuerpo con un área determinada sufre dilatación, quiere decir que también sufre lo que es una expansión de todas sus longitudes o todas sus dimensiones. Y esto quiere decir que por consecuencia de eso aumentará lo que es el área. Entonces, necesitamos saber cómo o cuál fue ese aumento de área. Entonces, para ello debemos saber el coeficiente de dilatación de área. ¿Cómo podemos saber esto? Con la siguiente fórmula. Pero antes de decir la fórmula, debo decirles que si ya sabemos el coeficiente de dilatación lineal, entonces quiere decir que el coeficiente de dilatación de área va a ser el doble. Entonces, una vez obtenido el coeficiente de dilatación de área, para obtener el coeficiente de dilatación de área final, lo que necesitamos es el coeficiente de dilatación inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la temperatura final menos la temperatura inicial. En cúbico, lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos el coeficiente lineal, lo tenemos que multiplicar por 3. Ahora, una vez que tengamos el coeficiente cúbico, tenemos que saber también lo que es el volumen final que va a obtener el objeto o el cuerpo, que viene siendo volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente cúbico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Las formas de propagación de calor. Existen 3: la convección, la conducción y la radiación. Empezaremos hablando con la conducción. La conducción es la forma de propagación del calor en objetos sólidos. Esto se debe al roce y choque de las moléculas entre sí. Pongamos un ejemplo. Cuando ponemos a calentar una varilla de metal a cierto tiempo, el lado opuesto, el extremo opuesto, se empieza a calentar. Esto se debe a que la vibración de las moléculas es mayor en ese lado. Eso quiere decir que tiene mayor energía cinética. Una parte de esta energía se transmite a las moléculas cercanas, las cuales chocan entre sí y transmiten su energía a la siguiente. Esto hace que su temperatura aumente y disminuya uniformemente. La convección es la forma de propagación del calor por el movimiento de una sustancia caliente. Eso quiere decir que en un ejemplo se podría describir cuando calentamos agua en un vaso de precipitado. El agua que está abajo se calentará primero. Esta aumentará su volumen y su densidad disminuye. Esto quiere decir que subirá, y el líquido, el agua que está arriba, que está más fría, tiene una densidad
menor, así que bajarán. La forma de propagación del calor, radiación, esta se hace mediante ondas electromagnéticas esparcidas. Estas pueden atravesar incluso el espacio o el vacío que muchos conocemos. Bueno, esto tiene una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros sobre segundos. El calor que nos llega del sol es por radiación, pues las ondas caloríficas también atraviesan el vacío. Las ondas caloríficas nosotros las conocemos, o la mayoría la conoce, como rayos infrarrojos. Vamos a hablar ahora sobre los ejemplos de dilatación. En este caso vamos a empezar con la dilatación lineal. Como ya saben, la dilatación lineal es aquella dilatación que solo se produce o se altera lo que es la longitud. Como vemos, tenemos de este lado papel normal y de este lado aluminio. Vamos a ver qué material o para dónde se curvea el papel o el aluminio. Así que vamos a probar. Como ven, se curvió en la parte de abajo. ¿Por qué? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver del lado del aluminio para donde se curvea. Como ven, el aluminio se curvió para arriba. Esto quiere decir más que nada, el aluminio tiende a crecer más rápido que el papel. Así que en este caso se nos quemó un poco debido a que lo acerqué demasiado. Pero aquí se ve claramente como el aluminio creció más de longitud y por consecuencia el papel tuvo que curvear. Es la dilatación de área o de superficie. En este caso tenemos una plastilina y vamos a poner lo que es el aluminio junto con la plastilina a calor para ver cómo se extiende poco a poquito. Entonces vamos a ver. Ok, como podemos ver, sufrió un pequeño aumento de área o de superficie. Hablar de la dilatación cúbica. Como saben, de la dilatación cúbica quiere decir que todo se extiende, más que nada todo, literalmente todo. Entonces, para demostrar eso, tenemos aquí un envase de vidrio con agua y aquí agua hirviendo. Vamos a meterlo y vamos a ver cómo el globo se empieza a inflar. Ya se está inflando un poquito por cuestión de tiempo, va a inflarse más y más, así que procedemos al siguiente experimento. Un ejemplo de cómo se conduce el calor por medio de la radiación, que como es al momento de calentar el sartén, nos provoca un poco de calor a distancia, no es necesario que nos acerquemos, solo a distancia. Es un gráfico para entender lo que es el tema de convección. Vamos a tomar ese ejemplo muy fácil, que tenemos un vaso con agua normal a temperatura normal y un vaso con agua caliente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando le agregamos pintura normal al vaso de vidrio normal, o sea, con temperatura normal. Como ven, no pasa casi nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo metemos a la caliente? Vamos a poner un poquito más. Como ven, el agua caliente se está llenando un poquito más de pintura que la normal. Esto quiere decir más que nada por las moléculas. En este caso, en este vaso, las moléculas están tranquilas, no hay mucho movimiento, por lo cual no hace contacto con las moléculas de la pintura, por lo cual no se mezcla demasiado rápido. En el caso de la caliente, las moléculas están demasiado alocadas, están en constante movimiento, lo cual rozan con la pintura. Eso hace que se diluya más fácil. Como ven, aquí está la diferencia.
Y ese sería el ejemplo. Para acabar estos ejemplos de transferencia de calor, vamos a hacer el último, que es la conducción. Tenemos un globo con agua y un globo sin agua, con puro aire. Vamos a agregarle calor al globo con agua para ver qué es lo que sucede. Ya vamos a encender. No lo vamos a acercar porque la conducción, de eso se trata. El calor, nada más, no debe de hacer contacto. Como ven, ya pasamos y no explotó. Entonces vamos a ver lo que es el globo normal, a ver qué sucede. Aquí vamos. Como ven, explotó. Ni siquiera se hizo el contacto, nada más con el puro calor se sobrecalentó y explotó. Así que eso sería todo.